Hola a todos, quiero presentarles este problema de aplicación del efecto Doppler, pero tiene o requiere un tratamiento especial. Entonces veamos en qué consiste y por qué requiere unas herramientas especiales. Se tiene una fuente de sonido, por conveniencia la colocamos acá en el origen del sistema cartesiano en reposo, emitiendo un sonido de frecuencia 1000 Hz. Y además se tiene un observador que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme a lo largo de esta línea naranja que pasa por los puntos A y B. La magnitud de esa velocidad es 10 metros por segundo. Los puntos A y B tienen estas coordenadas. El punto A tiene coordenadas 4,-3, pero como necesitamos darle un enfoque vectorial a este problema, entonces lo convertimos en un vector posición, el vector posición 4i-3j, usando la notación de unitarios, y las unidades las definimos en metros. De igual forma, el punto B está en las coordenadas 9,0 y por lo tanto lo convertimos en el vector posición 9i más 0j, o sea 9i metros. Lo que se pretende determinar es cuál es la frecuencia que percibe el observador cuando pasa por el punto A. Llamemos a esa frecuencia f' sub a. Y de igual manera, cuál es la frecuencia del observador cuando pasa por el punto B. Llamemos a esa frecuencia f' sub b. ¿Será la misma frecuencia? Eso es lo que queremos determinar en este problema. Ahora veamos por qué no basta con usar las fórmulas de Doppler tradicionales para resolverlo. El punto es que las fórmulas de Doppler solamente consideran unos casos particulares. Cuando la fuente y o el observador se mueven, ya sea acercándose o alejándose, pero únicamente sobre la línea que une la fuente y el observador directamente. En este caso, esa línea sería esta que acabo de pintar, que pasa por la fuente y por el observador en el punto A. Y para el punto B, esa línea sería simplemente el mismo eje X, o sea, esta línea horizontal. Pero fíjense que en este caso el observador no se mueve en ninguno de los dos casos a lo largo de esa línea, se mueve a lo largo de una línea distinta. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Eso es lo que queremos mostrar y determinar en este ejercicio. La solución en términos gráficos consiste primero en pintar el vector velocidad. Tomemos primero el punto A, entonces ubicamos ese vector velocidad, que es esta línea roja, representada por esta línea roja, de modo que la cola del vector quede ahí justo en el punto A. Y ahora unimos los dos puntos, o sea, la fuente y el observador, mediante una línea que sería esta de acá, a la cual también le asignaremos color rojo. Entonces, la velocidad que hay que considerar para reemplazar en la fórmula de Doppler la velocidad del observador no es esta línea, este vector, que lo podríamos llamar B sub O, sino la proyección de ese vector sobre esa línea que une la fuente y el observador. Eso se hace en términos gráficos bajando perpendicularmente desde la cabeza de nuestro vector a lo largo de esa línea que acabo de pintar, que es una construcción auxiliar, y esa línea sí sería el vector que debemos usar, o sea, lo voy a llamar B sub O A, para reemplazar en la fórmula de Doppler. Hagámoslo para el punto B, de modo que se vea mucho más claro. Pintamos primero la velocidad del observador, el vector velocidad del observador. Pintamos la línea que une la fuente y el punto B. Y otra vez proyectamos el vector velocidad sobre esa línea. Y entonces nuestro vector va a ser este vector, al cual llamaremos velocidad del observador en el punto B. Listo. Las magnitudes de esos vectores son los valores que debemos reemplazar en la fórmula de Doppler para encontrar esas frecuencias apropiadas f' sub a y f' sub b. Esta es la solución en términos gráficos. Veamos a ver cómo se hace esto en forma analítica. Antes de resolver eso, quiero que se den cuenta que estos dos vectores B sub O A y B sub O B, o por lo menos las magnitudes de esos dos vectores, no son iguales. Entonces ya tenemos la respuesta a una de las preguntas que hicimos, si esas dos frecuencias f' sub A y f' sub b son iguales. La respuesta es no, porque la magnitud de esta velocidad, por ejemplo, es menor que la magnitud de esta velocidad. Por lo tanto, en el punto A se va a obtener una frecuencia
menos distorsionada, o sea, más cercana al valor de 1000 Hz, y en el punto B vamos a obtener una frecuencia más alejada de esos 1000 Hz. El primer paso es encontrar el vector B sub O, pero en forma cartesiana, es decir, algo como esto. Vector B sub O igual a B sub O X en la dirección Y más B sub O Y en la dirección J. Por poner un ejemplo, podría lucir algo como 5Y más 10J metros sobre segundo, o algo así. Pero eso es lo que queremos determinar, cuáles son esas componentes B sub O X y B sub O Y. Lo primero, entonces, para encontrar este vector velocidad es encontrar un vector que sea paralelo a esta dirección naranja por donde se mueve el observador, pero unitario, o sea que tenga magnitud 1. ¿Por qué ese vector nos sirve? Porque una vez lo tengamos, ya tenemos la dirección, o sea, tenemos un vector que apunta en la dirección de la velocidad que queremos hallar, y solamente bastaría multiplicarlo por este valor 10 para obtener nuestro vector velocidad. Si nosotros pintamos los vectores posición R sub A y R sub B, lucirán más o menos de esta manera. Este de acá será el vector posición R sub A, es decir, un vector que une el origen con el punto A, y de igual manera el vector R sub B será este vector representado por esta línea naranja, el vector que une el origen con el punto B. Y ahora recordemos un concepto. ¿Qué pasa si yo uno las cabezas de estos dos vectores R sub B y R sub A? ¿Cómo puedo hallar ese vector que une las cabezas de esos dos vectores? Si recordamos conceptos vectoriales, entonces un vector que une las cabezas de dos vectores es el vector resta. Fíjense que yo coloqué la cabeza de ese vector acá en el punto B, porque debe apuntar desde A hacia B en la dirección en que se mueve el observador. La pregunta es, ¿en qué orden debo hacer la resta? ¿R sub A menos R sub B o R sub B menos R sub A? La respuesta es R sub B menos R sub A. En general, entonces, lo que se hace es restar cabeza menos cola. Hagamos entonces esa resta de los dos vectores. Recordemos que se resta componente a componente, o sea, 9 menos 4, lo cual daría 5 en la primera componente, 5 en Y. Y ahora acá es como si tuviéramos un 0J acá en R sub B, entonces sería 0 menos 3, o sea 3 positivo, y este vector tendría unidades de metros. Y listo, ya tenemos un vector que apunta en la dirección en la que se mueve el observador. Pero el problema de este vector es que no tiene la magnitud que necesitamos, tiene otra magnitud. En este caso la magnitud de este vector es raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, y eso daría raíz cuadrada de 34, y no, necesitamos que tenga magnitud 1. Entonces, ¿cómo se convierte un vector a unitario? Pues ese vector R unitario, lo vamos a llamar así, R con esa cachuchita encima, va a ser igual a nuestro vector R sub B menos R sub A, dividido entre la norma de ese vector. Por lo tanto, lo que tenemos que hallar ahora es esa magnitud o esa norma. Norma de R sub B menos R sub A va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esa norma nos da raíz cuadrada de 34. Y entonces nuestro vector R unitario va a ser igual a 5i más 3j dividido entre raíz cuadrada de 34. Yo prefiero escribirlo de esta manera: R unitario igual a 1 sobre raíz cuadrada de 34, que multiplica a 5i más 3j. O sea, la multiplicación de un escalar. Un escalar es un número real. Se utiliza esa palabra en el contexto de vectores para diferenciar los vectores de los números reales. Entonces, ¿cómo se multiplica un escalar por un vector? Que es lo que tenemos acá, este escalar multiplicado por este vector. ¿Cómo se resuelve esa operación? Se multiplica el escalar por cada una de las coordenadas del vector. O sea que si quisiéramos, podríamos expresar esto como
1 sobre raíz de 34 por 5 quedaría 5 sobre raíz cuadrada de 34 en I, más 1 sobre raíz de 34 por 3 quedaría 3 sobre raíz de 34 en J, y listo. Pero en este caso yo prefiero usarlo de esta manera, así llamémoslo en forma factorizada. Y otro detalle que quiero que observen en este caso es que este vector unitario es adimensional, porque esta norma tiene unidades de metros, aunque no lo coloqué, pero esta norma tiene unidades de metros, y por lo tanto cuando dividimos el vector sobre su norma, este vector que tenía unidades también de metros y la norma que también tiene unidades de metros se cancelan, y por lo tanto el vector es adimensional. Eso significa que el vector unitario lo único que aporta es una dirección. Entonces, como dijimos, nuestro vector velocidad del observador, que llamamos v sub o, va a ser sencillamente la magnitud 10 metros sobre segundo que multiplica al vector r unitario. Por comodidad voy a simplificar esto un poquito, reescribiéndolo de esta manera. V sub o va a ser igual a 10 sobre raíz cuadrada de 34 que multiplica a 5i más 3j metros sobre segundo. Y hemos completado entonces la primera parte. Bien, ya teniendo entonces el vector velocidad del observador, vamos a hallar a continuación los vectores proyección, es decir, estos dos vectores, tanto este vector v sub o v y este vector v sub o a. Para entender ese concepto de proyección de un vector sobre otro, utilicemos estos dos vectores v sub 1 y v sub 2. Queremos proyectar el vector v sub 1 sobre el vector v sub 2. La notación es esta: proyección de v sub 1 sobre v sub 2. Gráficamente lo que se hace para hallar esa proyección es bajar perpendicularmente desde la cabeza del vector v1 hasta cortar al vector v2, y entonces ahora unimos la cola del vector v sub 1 con el punto de intersección sobre el vector v2, y ese es nuestro vector proyección. Quiero que entiendan acá una cosa respecto a este concepto, y es que no importa cuál vector v sub 2 usemos. Por ejemplo, podríamos usar un vector v sub 2 más pequeñito como este, o incluso podríamos usar un vector que apunte en el sentido contrario, hacia el otro lado, digamos, mientras sea paralelo al vector v sub 2, podría ser este, pero mientras ese vector sea paralelo al vector v sub 2 original, el resultado de la proyección de v1 sobre v2 va a dar exactamente lo mismo. O sea que podemos pensar que realmente no estamos proyectando el vector v1 sobre otro vector v sub 2, sino sobre una línea. Es esta línea que va a lo largo del vector v2. Eso nos hace pensar también que lo que estamos haciendo realmente es encontrando la componente del vector v1 a lo largo de esta línea, a lo largo de la dirección del vector v2. ¿Por qué es útil este concepto? Por ejemplo, acá en el caso del punto B, como esa línea sobre la cual vamos a proyectar el vector v sub o acá en el punto B es horizontal, entonces realmente el resultado de la proyección va a ser esta componente X del vector v sub o. Y entonces pues escribamos eso explícitamente: v sub o v es igual entonces a esto multiplicado por esta componente, o sea 10 sobre raíz de 34 por 5, o sea 50 dividido entre raíz cuadrada de 34 en la dirección y metros sobre segundo. Lo que nos interesa, dijimos, de este vector es su magnitud. Esa magnitud es la que reemplazamos en la fórmula de Doppler. La norma o la magnitud de v sub o v es simplemente este valor 50 sobre raíz de 34, o bueno, el valor absoluto, metros sobre segundo. Obtengamos una aproximación decimal para simplificar los cálculos, y entonces v sub o v aproximadamente es igual a 8.58 metros sobre segundo. Ese es el valor que reemplazamos en la fórmula de Doppler. Y además hay que observar que ese vector v sub o v se está alejando de la fuente, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar la fórmula de Doppler. Para el punto A ya no es tan sencillo,
porque en el caso del punto A, esa línea que une la fuente y el observador no es ni horizontal ni vertical. Entonces en este caso sí toca aplicar la fórmula completa de proyección de un vector sobre otro, que luce más o menos de esta manera. Proyección de V1 sobre V2 es igual al producto punto entre los dos vectores V1.V2 dividido entre la norma del vector V sub 2 elevado al cuadrado, norma del vector V sub 2 elevado al cuadrado, y esto multiplicado por el vector V sub 2. Yo sé que muchos se asustaron de pronto al ver esta operación de producto punto, puede que muchos no conozcan esa operación, pero no se preocupen, en el próximo video vamos a ver esto en detalle, vamos a analizar las propiedades del producto punto, vamos a hacer ejemplos, y además les anticipo que este producto punto no requiere ninguna operación especial, simplemente son multiplicaciones, sumas y restas. Lo importante del producto punto es el concepto, entonces eso lo revisamos con cuidado en el próximo video. Entonces, en el caso del punto A, el vector que queremos proyectar es el vector V sub O, y lo queremos proyectar sobre esta línea que une la fuente I y el punto A. Nos sirve entonces ahora cualquier vector que sea paralelo a esa línea, o sea que este vector V sub A nos sirve perfectamente. Entonces, proyección de V sub O sobre el vector RA es igual a, aplicando la fórmula, V sub O punto R sub A dividido entre la norma de R sub A al cuadrado, y esto multiplicado por el vector R sub A. Entonces vamos a hacer estas operaciones por partes. Primero vamos a hacer este producto punto, luego resolvemos la norma y luego reemplazamos todo ahí. V sub O punto R sub A es igual a V sub O es este vector 10 sobre raíz de 34 por 5i más 3j. Y hay que hacer el producto punto con el vector R sub A, que es este de acá, 4i menos 3j. Bien, entonces resolvamos primero el producto punto. El producto punto se resuelve de esta manera: se multiplica componente a componente, en este caso la primera componente i del primer vector con la componente i del segundo vector, 5 por 4, y se suma el producto de las otras componentes, j, en este caso 3 por menos 3. Si hubieran más componentes, si fueran vectores tridimensionales, por ejemplo, entonces también se sumaría acá el producto de las componentes z o k, si se quiere. Y esto entonces está multiplicado por 10 dividido entre raíz cuadrada de 34. Aquí en este punto quiero aclarar una cosa. En teoría, el orden de las operaciones, según lo que está planteado ahí, es primero hacer esta multiplicación por escalar que corresponde al primer vector y luego hacer el producto punto con este otro vector, pero nosotros hicimos un orden diferente. Nosotros primero multiplicamos, hicimos el producto punto entre estos dos vectores y luego sí colocamos ahí la multiplicación por el escalar, es decir, cambiamos el orden. Acá lo que estamos aplicando es la propiedad conmutativa de el producto punto asociado con la multiplicación por escalar, y como cumple la propiedad asociativa, entonces esto significa que nosotros podemos hacer cualquier orden. Por ejemplo, podríamos asociar así, indicando que primero se tiene que hacer esta multiplicación por escalar y después entonces se resolvería el producto punto, pero también lo podríamos hacer en este orden, tal como lo hicimos, es decir, primero el producto punto y luego sí la multiplicación por escalar, porque cumple la propiedad asociativa. Esto de acá, el producto punto, nos da 5 por 4, que da 20, más, es decir, menos 3 por menos 3, o sea que esto nos da 10 sobre raíz de 34 multiplicado por 20 menos 9, o sea 11. Y entonces ese producto punto V sub A R sub A es igual a 110 dividido entre raíz cuadrada de 34. Obtengamos una aproximación decimal de esto, 3.77. Bueno, el siguiente paso entonces es hallar la norma del vector R sub A. El vector R sub A dijimos que era este 4i menos 3j, o sea, es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Y por lo tanto esto nos da raíz cuadrada de 16 más 9, o sea raíz cuadrada de 25, lo cual es 5. Quiero aclarar acá que no estamos colocando las unidades en los pasos intermedios,
sino que sencillamente decimos, por simplificar, que la proyección de un vector sobre otro tiene la naturaleza de ese vector que estamos proyectando, y como estamos proyectando este vector velocidad, entonces el vector resultante también es velocidad, y por lo tanto va a tener estas mismas unidades de metros sobre segundo. Ahora sí podemos reemplazar y decir que este vector proyección de L sub A sobre B sub O, que es nuestro vector B sub O A, es igual a el producto punto que nos dio 3.77 dividido entre la norma del vector R sub A elevado al cuadrado, o sea 5 al cuadrado, o sea 25, y esto multiplicado por el vector R sub A, que es 4i menos 3j. Vamos a simplificar esto un poquito simplemente haciendo este cociente, y así entonces obtenemos este resultado 0.755 multiplicado por 4i menos 3j. Recordemos también que lo que nos interesa de este vector es su norma, y entonces la norma de B sub A, acá vamos a aplicar otra propiedad, y esta propiedad nos dice que cuando tenemos la norma de un escalar multiplicado por un vector, que lo voy a denotar de esta manera, norma de un escalar, que es este C multiplicado por un vector B, eso es igual al valor absoluto del escalar multiplicado por la norma del vector. Por lo tanto, en este caso entonces nos da 0, eso nos da 0.755 multiplicado por la norma de este vector, que es R sub A, y esa norma ya la obtuvimos, es esta 5, y entonces esa norma, que es el valor que nos interesa para reemplazar en la fórmula de Doppler, nos da aproximadamente 3.773 metros sobre segundo. Y además en la fórmula de Doppler tenemos que tener en cuenta si ese vector se está alejando o acercando. Acá entonces, como podemos ver, ese vector también se está alejando de la fuente, indiquémoslo acá, alejándose. Repasemos entonces la fórmula de Doppler. La fórmula luce de esta manera. Básicamente el efecto de Doppler consiste en que cuando un observador está escuchando un sonido procedente de una fuente que emite ese sonido con una frecuencia F, sería esta F de acá, entonces el observador va a percibir una frecuencia distorsionada si se presentan alguno de los 4 casos que vamos a mencionar o una combinación de ellos. Si la fuente se está acercando, que en este caso está indicado por este vector verde, si la fuente se está alejando, indicado por este vector morado, si el observador se está alejando, rojo, y si el observador se está acercando, naranja. Así entonces quedarían los signos correspondientes a esas 4 situaciones. Es decir, si el observador, por ejemplo, se está acercando, este color naranja, entonces usamos acá en el numerador el signo más. Si el observador se está alejando, entonces este vector rojo, entonces usamos ahí en el numerador el signo menos. Y de la misma manera para la fuente, entonces acercándose usamos el signo menos, color verde, y alejándose el signo más, es decir, el color morado. En este caso solamente se produce una de las situaciones, que es la situación en la cual el observador se aleja para los dos casos, en el punto A y en el punto B. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es usar este signo negativo en el numerador, que es donde está la velocidad del observador. Y la fuente, como está en reposo, entonces acá sencillamente no se reemplaza nada, o si se quiere se reemplaza 0, es decir que en el denominador solamente quedaría la velocidad del sonido. Para B sub S normalmente se utiliza un valor típico que puede ser 343 o 340, vamos a utilizar en este caso 343 metros sobre segundo, una velocidad promedio del sonido. Recordemos que esa velocidad puede variar en función de la presión atmosférica, es decir, de la altura, también de la temperatura. Para el punto A, aplicando la fórmula, la frecuencia percibida por el observador en el punto A va a ser igual a F, que son 1000 Hz, multiplicado por la velocidad del sonido 343, dijimos signo negativo, menos la velocidad del observador en el punto A, que es esta que acabamos de hallar, 3.773, y eso dividido entre la velocidad del sonido, o sea 343, y obtenemos entonces este valor 989 Hz. Repitiendo la misma operación, pero reemplazando entonces la velocidad la proyección del vector velocidad ahí en el punto B, que nos dio 8.58, y además utilizando el mismo signo porque también ahí el observador se está alejando, obtenemos esta operación, y al resolverla obtenemos 975 Hz.
Finalmente observemos que como en el punto A este vector era menor, entonces la desviación de la frecuencia con respecto a los 1000 Hz, que es la frecuencia original, va a ser menor y por lo tanto este resultado es coherente, 989. En cambio en el punto B, como podemos ver, ese vector velocidad es mayor. Comparen esta magnitud del vector B sub O B con esta magnitud del vector B sub O A, lo que indica que en el punto B la desviación de la frecuencia debe ser mayor y efectivamente acá obtuvimos un valor más alejado de esos 1000 Hz, que es 975, o sea que esto es coherente con la teoría que habíamos dicho. Para cerrar este video quiero proponerles un ejercicio. Imaginemos que en t igual 0, en el tiempo 0, el observador pasa por el punto A. Queremos encontrar una función que nos permita encontrar la frecuencia percibida por el observador en cualquier instante t, f' de t. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.